El origen oculto de Hansel y Gretel. El descubrimiento filológico. Las universidades de Durham y Lisboa descubren que el cuento no nació en el siglo XIX con los hermanos Grimm. El relato original proviene de las crónicas de la Gran Hambruna de 1315. No es una fábula moral, sino el registro histórico de un invierno implacable donde la tierra se corrompió, los cultivos murieron y el hambre destruyó la moral humana. Apareció en un manuscrito en una biblioteca medieval en los registros de una universidad. El relato original proviene de las crónicas de la Gran Hambruna de 1315. Capítulo 1. La decisión del abandono y la cruda realidad. La desesperación más absoluta se filtra como un viento helado a través de las grietas de las cabañas de los campesinos medievales. Afuera, la Gran Hambruna de 1315 mantiene al mundo bajo un puño de hierro. Con los campos completamente estériles, arrasados por lluvias incesantes y ahora cubiertos por una pesada capa de lodo congelado y nieve sucia, la tierra se ha convertido en un cementerio de cultivos podridos. No hay grano en los almacenes, no hay animales que sacrificar, las raíces secas y la corteza de los árboles son lo único que calma momentáneamente los estómagos vacíos de los desesperados habitantes del valle. En este rincón olvidado de Europa, el hambre ya no es solo una carencia física, sino una fuerza corrosiva que destruye la moral humana desde sus cimientos. En el interior de una cabaña medieval miserable, envueltos en una penumbra opresiva, una madre y un padre desnutridos, con las mejillas hundidas y los ojos consumidos por las fiebres de la debilidad, miran el suelo de tierra sin decir palabra. Las pocas provisiones que quedaban se han esfumado hace días. Frente a ellos, sentados en el rústico salón de su choza, la realidad los obliga a enfrentarse a la encrucijada más terrible de sus vidas. El silencio es denso, roto únicamente por el crujido agonizante de la madera. Los padres susurran y murmuran con voces temblorosas y desgarradas por el llanto contenido junto a una chimenea casi apagada, cuyas últimas brasas proyectan sombras alargadas e inquietantes sobre las frías paredes de adobe y troncos viejos. Allí, en el rincón más oscuro, toman la decisión más oscura e impensable para cualquier ser humano: llevar a sus hijos, Hansel y Gretel, a lo profundo del denso bosque al día siguiente para dejarlos a su suerte. Saben que sus pequeños cuerpos ya no resistirán otra semana sin alimento. Es una elección nacida de la más salvaje desesperación, abandonarlos a la inmensidad de la naturaleza para no tener que verlos morir de hambre ante sus propios ojos, rezando en secreto para que algún milagro del bosque los salve del cruel destino que a ellos ya los ha alcanzado. Mientras tanto, al fondo de la estancia, ajenos por completo al terrible pacto que decidirá su destino al amanecer, los niños duermen profundamente sobre un tosco lecho de paja húmeda, protegiéndose del frío abrazados bajo sus mantas de harapos gastados. Capítulo 2. El sendero hacia el bosque profundo oscuro. A la mañana siguiente, el viaje comienza bajo un cielo gris y plomizo que parece aplastar la tierra. Los padres, consumidos por el remordimiento y el hambre, guían a los niños con pasos pesados e inseguros, alejándose de la seguridad de su choza. Se dirigen hacia un denso e interminable bosque de coníferas y árboles antiguos de ramas caídas que se alzan como gigantes mudos. El ambiente es gélido, el viento corta la piel y está cubierto por una densa neblina que reduce el mundo a unos pocos metros a la redonda. Nadie habla durante la marcha, el único sonido es el crujido de las ramas secas bajo sus pies descalzos y la respiración agitada de los pequeños. Hansel, desconfiado por los susurros nocturnos de sus padres, introduce la mano en su bolsillo desgastado y va dejando caer, con extrema cautela, pequeños guijarros blancos en el camino de tierra húmeda. Cada piedra golpea el fango en silencio, convirtiéndose en un faro secreto de esperanza en mitad de la desolación. Gretel camina a su lado sujetando con fuerza su mano tiritando de frío, mientras la silueta de su madre avanza delante sin mirar atrás una sola vez. La familia camina en fila por este sendero de tierra desolado que se adentra más y más en un bosque oscuro, frío y neblinoso que parece no tener fin. La oscuridad de los árboles se vuelve tan tupida que la luz del día se desvanece, atrapándolos en una penumbra eterna donde el laberinto de raíces amenaza con hacerlos caer a cada paso en el olvido. Capítulo 3. El abandono en la niebla y el descubrimiento. Los niños jugaban entre las raíces de un roble ancestral, ajenos al peso del abandono que aplastaba el pecho de sus padres. Los niños construían pequeñas fortalezas con ramitas caídas, riendo a media voz, para no despertar al espíritu del invierno. Pero la risa se apagó cuando el silencio del bosque se volvió absoluto. Al levantar la vista, las siluetas de sus padres ya no estaban, solo quedaba una densa y gélida niebla blanca que lo devoraba todo a su paso. Hansel corrió unos metros, buscando un rastro en el fango, pero las huellas se desvanecieron bajo la escarcha. Miró a su hermana, sabiendo que estaban completamente solos. En ese instante de desolación, sintiendo el frío calar sus harapos, Hansel envolvió a su pequeña hermana bajo su abrigo, con un fuerte abrazo protector en la mitad de esta penumbra que los rodea.
Para descubrir cómo sobrevivieron estos dos hermanos a este bosque del siglo XIV, suscríbete y toca la campanita. Bajo un cielo invernal de tonos azulados oscuros, Hansen y Gretel permanecen unidos en el claro del bosque neblinoso. Sus cuerpos tiemblan por el viento helado, pero sus rostros reflejan una mezcla sobrecogedora de miedo y una valentía desesperada por sobrevivir. Pero no van a rendirse. Capítulo 4. La cabaña del bosque. Caminando durante horas con los estómagos vacíos, devorando unas raíces comestibles para engañar al hambre, los niños se adentran en el corazón más oscuro del bosque. Y entonces, entre la bruma, vislumbran un refugio. Recordaron las leyendas victorianas, hablarían de una casa de golosinas mágica, pero la realidad histórica era mucho más terrenal y perturbadora. Ante ellos se alza una cabaña rústica y extraña construcción meticulosamente construida por troncos de jarabe de arce, extraídos de la densa savia del arce azucarero. Las juntas de la madera están selladas con resinas naturales que exudan un olor denso y empalagoso a miel silvestre. No es una fantasía infantil, es una elaborada trampa diseñada para atraer fauna silvestre y cualquier otra carne hambrienta que quiera comérsela. La pintoresca pero misteriosa cabaña de madera se encuentra casi sepultada entre raíces colosales y árboles gigantescos que parecen custodiarla. De sus pequeñas ventanas de cristal grueso emana una luz cálida y amarillenta, una promesa de calor y comida que resulta imposible de rechazar para dos niños moribundos. Capítulo 5. La anciana del bosque. Empujados por el penetrante aroma a savia dulce, los niños corrieron hacia la cabaña y comieron este jarabe dulce. Una vez satisfechos los hermanos, caminaron hacia la puerta. Empujaron la pesada puerta de madera. Al cruzar el umbral, la ilusión de la salvación se desmoronó por completo para revelar una terrible realidad. En el rincón más oscuro de la sala no había comodidad, sino una gran jaula de gruesos barrotes, de madera rústica. En su interior, la anciana había colocado un cuenco con comida y dulces deliciosos, un cebo macabro que los niños hambrientos no tardaron en ver. Al acercarse desesperados para alcanzar el alimento, el mecanismo se activó. De las sombras emergió la dueña del lugar, una anciana, ermitaña y demacrada. Su cuerpo encorvado y su rostro curtido reflejaban las cicatrices de los largos años de aislamiento y de la brutal hambruna de 1315, que había devorado su cordura. La mujer observó a Hansel y Gretel atrapando en la jaula de madera, donde pensaba encordarlos, para luego comérselos con las pocas provisiones que le quedaban. Capítulo 6. El cautiverio de los hermanos. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo interminable de terror y desgaste físico. A Gretel, la mujer no necesitó atarla con cadenas de hierro, le bastó con encadenarla a través de la mirada y el miedo puro, doblegando su voluntad por completo. La obligaba a trabajar de rodillas desde el amanecer, realizando las tareas más ingratas y extenuantes de la cabaña, arrastrar pesados fardos de leña desde el exterior helado y mantener vivo, sin un solo segundo de descanso, el fuego del gran horno de piedra de la cocina. El lodo invernal se mezclaba con el hollín en los dedos heridos de la pequeña, mientras sus rodillas sangraban sobre el suelo de roca fría. El interior de la cocina de piedra se transformó en un escenario de pesadilla asfixiante, un purgatorio donde el tiempo parecía haberse detenido. La anciana, inmóvil y encorvada como una gárgola maldita sobre su banqueta, vigilaba con ojos inyectados en sangre cada respiración de la niña. El contraste en la sala era desgarrador y macabro. La anciana devoraba con avaricia platos de avena espesa y raíces, masticando ruidosamente con sus pocos dientes, mientras Gretel, con el estómago rugiendo de dolor por el hambre, ignoraba su propio cansancio para seguir echando gruesos troncos al enorme horno encendido. Las llamas crepitaban dentro de la piedra con una furia casi humana, proyectando sombras deformes que bailaban de manera amenazante en las paredes de la estancia. Al fondo de la sala, sumido en la penumbra más absoluta tras los toscos barrotes de su prisión de madera, Hansen se veía obligado a presenciar el tormento de su hermana. Apenas recibía comida y el agua justa para no morir, sintiendo como sus propias fuerzas se desvanecían. Observaba a Gretel en silencio, conteniendo el aliento con el corazón destrozado cada vez que la niña flaqueaba. Mientras tanto, el calor sofocante del horno y el humo denso atrapado en el techo volvían la atmósfera de la habitación completamente insoportable, un recordatorio constante del trágico destino que la anciana tejía pacientemente para ellos. Capítulo 7. La escapada de la cabaña. Los días de cautiverio parecieron siglos, hasta que llegó el momento decisivo. Una tarde, la anciana se inclinó demasiado hacia la boca del horno para comprobar si el calor era el adecuado para su oscuro propósito. Al ver la oportunidad, el miedo de Gretel se transformó en pura adrenalina.
Gretel reunió todas las fuerzas de su pequeño cuerpo, con un empujón desesperado, lanzó a la mujer directo al interior del fuego. Sin perder un segundo, Gretel golpeó la pesada plancha de metal y cerró el pestillo de la gran puerta del horno de piedra. El violento resplandor del fuego se reflejó con fuerza en su rostro, iluminando una mirada llena de una determinación feroz. Con las manos temblorosas por el esfuerzo, liberó a su hermano de la jaula. Los niños no miraron atrás. Escaparon corriendo con el corazón en un puño mientras la cabaña comenzaba a llenarse de un humo espeso y negro, y las llamas de la cocina empezaban a consumir el lugar de su captura. Capítulo 8. El regreso y la abundancia. Una vez a salvo en el exterior, el aire frío de la noche les devolvió el aliento. Hansen buscó desesperadamente en el lodo el rastro que había dejado días atrás. Y allí estaban. Los pequeños guijarros blancos que había soltado aún brillaban bajo la luz de la luna, como estrellas caídas en el suelo del bosque. Siguiendo ese sendero de piedras brillantes, los hermanos lograron orientarse y salir del laberinto de árboles antiguos que casi se los tragan. Al cruzar los límites del bosque, se dieron cuenta de que el mundo exterior también había cambiado. El crudo invierno de la hambruna finalmente había pasado, la primavera había regresado con fuerza y la tierra volvía a ser fértil y generosa. Con el corazón ensanchado, Hansen y Gretel corrieron colina abajo hacia su antiguo hogar. Al llegar, la estampa era completamente distinta. Fuera de la casa pastaban animales sanos y fuertes. En la puerta los esperaban sus padres, quienes, con lágrimas en los ojos y profundamente arrepentidos por lo que habían hecho en los días más oscuros de la escasez, los abrazaron con desesperación. Capítulo 9. El banquete y la familia la vida. Finalmente, había vuelto a la normalidad en el valle. Dentro de la casa restaurada, la antigua miseria fue sustituida por la paz. La familia se reunió alrededor de una mesa de madera maciza para compartir un banquete real que celebraba la supervivencia de los niños. Una mesa rebosante de panés recién horneados, frutas frescas y un gran plato principal con comida humeante. Una hermosa y limpia luz natural entraba por la ventana, disipando para siempre las sombras del pasado. Si te gustó esta historia y quieres descubrir más verdades ocultas detrás de los relatos que creías conocer, escribe en los comentarios, amor, y suscribirse y tocar la campanita.